Bienvenidos a todos a mi canal Lecturas Católicas, donde leemos las fuentes de la iglesia para conocerla mejor. Y pues quisiera pedirles perdón por no subir videos todo este tiempo, por no streamear todo este tiempo. He tenido pues unas semanas un poco ajetreadas, además de que me enfermé de la garganta, o sea, casi no pude casi no podía hablar durante una semana y después la tos, que estuve mucho tiempo, aún sigo con unas cuantas tosidas, pero pues ya ya está controlado todo, ¿no? O sea, ya podemos volver a nuestras andadas y pues bueno, vamos a seguir con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos quedamos y pues a lo mejor voy a streamear un par de veces más en esta semana para pues, adelantar un poco. Y además de recordar además de que pues hay gente bueno, además de que pues voy a estar grabando en la semana pues lecturas de la Biblia, pero que están en Esperanto, pues para la gente que para que la gente tenga un poco de referencia, ¿no? Para el Esperanto, y además de que pues yo quiero quiero practicar mi Esperanto, pero bueno, ya, y ese es otro asunto. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del Catecismo. Nos quedamos en el artículo 4. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia a continuación de ellos deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas, por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas, a fin de comprender mejor el sentido de la redención. También quisiera recordar que a los de Twitch que si tienen alguna pregunta lo pueden expresar en el chat. Y de recordar a los que están en YouTube que en la descripción está el link el link de la lectura, por si gustan tenerlo así a la mano mientras leo, o si no, pues tampoco pasa nada, pero pues ahí lo tienen, por si quieren. Párrafo 1. Jesús e Israel. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle por algunas de sus obras: expulsión de los demonios, perdón de los pecados, curación en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechoso de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido pues un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos, más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas, fueron unos fariseos los que le
previnieron del peligro que corría. Jesús habla a algunos de ellos como al escriba de Marcos, capítulo 12, versículo 36, y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios: la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas, y para los fariseos, según la interpretación de la tradición oral, contra el carácter central del templo de Jerusalén como el lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, contra la fe en el Dios único cuya gloria ningún hombre puede compartir. Número 1. Jesús y la ley. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza a la luz de la gracia de la nueva alianza. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Si os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad, hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad, sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo y, como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Este principio ahora que recuerdo, incluso hoy día los judíos celebran esta celebración de la remisión de los pecados, algo así. Pues es una celebración judía en el que pues, hacen todo un rito en el que pues, supuestamente pues, pasan sus pecados a una cabra y esta la liberan al desierto para que se muera ahí, ¿no? Y pues así los pecados que se llevó la cabra pues se mueran con él. Pero bueno, no sé, ya no me acuerdo muy bien cómo era la celebración hoy día, pero el hecho es de que pues, los judíos pues hoy día pues celebran esta celebración pues, para pedir perdón por sus pecados, ¿no? Y pues como dice aquí, pues para pedir perdón por la transgresión incluso de los preceptos más mínimos de la ley. Este principio de integridad en la observación de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo en lugar de todos los pecadores. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús, la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien por aportar fielmente el derecho se ha convertido en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que se habían incurrido los que no
practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley porque no se contentaban con proponerse su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. Con esta misma autoridad divina, desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios. Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico, por medio de una interpretación divina. Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. Así declaraba puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación divina definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no recibían su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaba. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios o al prójimo que realizan sus curaciones. Número 2. Jesús y el templo. Como los profetas anteriores a él, Jesús profetizó Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su Padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Si se expulsa a los mercaderes del templo, es por celo hacia las cosas de su Padre. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía no pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavada en la cruz. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo que señalará la entrada en una nueva edad
de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Número 3. Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan fácilmente como con ellos mismos, contra algunos de los que se tenían por justos y despreciados a los demás. Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Jesús se escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que, compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel en un dilema, porque como ellas dicen justamente asombradas: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo, está contra mí. Lo mismo cuando dice que Él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo, cuando recuerda refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma: antes que naciese Abraham, yo soy, e incluso, el Padre y yo somos una sola cosa. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en Él en virtud de las obras de su Padre que Él realizaba, pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por endurecimiento de la incredulidad. Resumen. Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó, de tal modo que reveló su más profundo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinaciones en las fiestas judías y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio, anunciando la destrucción del templo, anunciada su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios, y lo juzgaron como un blasfemo. Pues aquí tenemos las actitudes que tenía Jesús con relación a Israel y sus preceptos, ¿no? O sea, con la ley, con el templo y algunas doctrinas que Jesús dio, la interpretación definitiva, siendo así que él demostraba así su propia divinidad y daba a los hombres el culmen de la revelación, ¿no? Lo último,
lo que faltaba. Y pues vamos a continuar con el párrafo 2. Párrafo 2. Jesús murió crucificado. El proceso de Jesús. Divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de él, hasta el punto que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Eso no tenía nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés, multitud de sacerdotes iban aceptando la fe, y que algunos de las sectas de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto a Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, a los que temían que todos creerían en él y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás le propuso profetizando: es mejor que muera uno solo por el pueblo y que perezca y no que perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús a los romanos acusándolo de revuelta política, lo que le pondría en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sean los pecados personales de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se pueden atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. A él mismo Jesús perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apela a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esa responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Pues aquí tenemos las complejidades, ¿no?, de la crucifixión, ¿no? Porque pues en principio pues, los que condenaron a Jesús a muerte fueron pues fue el Sanedrín, los fariseos que lo acusaban de pues, mil mentiras, pero al final solamente lo acusaron de blasfemia. Y pues, pero pues como no podían condenar a nadie a muerte, pues le fueron con el chisme a Pilato de que era porque andaba levantando al pueblo, ¿no? O sea, que andaba, pues, que era como por aquí decía la palabra. Pues que era un revoltoso político, ¿no? O sea,
que, o sea, pues, a Pilatos le contaron otra cosa, ¿no? Entonces, pues tampoco los romanos tienen culpa si les dicen otra cosa que no era. Y además de que no todos los judíos, en principio, pues no el Sanedrín estaba de acuerdo con esa condena y no todos los fariseos estaban de acuerdo con tratar a Jesús de blasfemo, y no todos los judíos con, andaban con la misma idea de que Jesús era un revoltoso, ¿no? Entonces, pues tampoco, entonces es por eso que no se le puede condenar a todos los judíos de esa época, y menos a los judíos de hoy día, que pues ya nada que ver. O sea, lo único reprobable que tienen sería de que pues no aceptaron a su Mesías, ¿no? O sea, que no aceptan a su Mesías, ¿no? Que andan esperando, que siguen esperando a su Mesías, porque pues, según esto pues no era Jesús, ¿no? Que andan cambiando sus interpretaciones. Pero bueno, todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo, el suplicio de la cruz, sin ninguna duda a los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos, no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él, nuestras acciones ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo ha crucificado, y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Esta última parte es una cita de nada más y nada menos que San Francisco de Asís. O sea, para que vean que San Francisco de Asís no era así todo amor y paz, o todo hippie en todo esto, ¿no? Y pues, y aquí tenemos, ¿no?, la doctrina de la Iglesia, ¿no?, que todo pecador, pues, es parte culpable, ¿no?, de la crucifixión de Jesús, ¿no? Porque principalmente Jesús fue crucificado, pues, por nuestros pecados, ¿no? O sea, Jesús mismo dice, nadie me quita la vida, yo la doy y la recupero. O sea, sí, casi que pues, se dejó matar, ¿no? Porque teniendo muchas oportunidades, pues tanto de escapar como de defenderse en su juicio, pues él permitió todo eso para ser crucificado y morir por nuestros pecados, ¿no? Ay, perdón. Les digo que ando con tos. Entonces, tenemos esto de que nosotros pues seguimos crucificando a Jesús, pues a pesar de que pues ya fue crucificado en el pasado y todo eso, ¿no? Pero pues por nuestros pecados pues le seguimos crucificando, le seguimos dando bofetadas, le seguimos dando latigazos y todo, porque pues es toda una ingratitud, ¿no? O sea,
Él murió para redimir nuestros pecados y nosotros ahí vamos y otra vez con eso, ¿no? Entonces, pues incluso, y pues obviamente en decir, pues todos los pecadores son parte tienen la parte de la culpa de la crucifixión de Jesús, incluye a los judíos, sí, pero no son los únicos culpables. O sea, nosotros también tenemos nuestra parte de culpa y más los creyentes, ¿no? Más los creyentes en Jesús, porque pues sabiendo todo esto, o sea, ahí le seguimos, ¿no? O sea, número 2. La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Jesús entregado según el preciso designio de Dios. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como le explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo el justo había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que asegura haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los propios apóstoles. O sea, todo lo que le pasó a Jesús, pues estaba predestinado, no era predestinado en la palabra, estaba profetizado desde antes, ¿no? Estaba profetizado en las Escrituras, sobre todo en el poema del siervo doliente, ¿no? Que si no mal recuerdo está en el libro del profeta Isaías. Dios le hizo pecado por nosotros. En consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, o oro o plata, sino en una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte, al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado. A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él.
Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien, le entregó por todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Afirma dar su vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay ni hubo ni habrá hombre alguno, no hay ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Número 3. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es oblación al Padre. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, al entrar en este mundo dice: «He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad». En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y hacer a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, el cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice: tengo sed. El Cordero que quita el pecado del mundo. Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel, cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión: servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres.
En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando, cuando Él mismo se encamina hacia la muerte. Es lo que les decía antes, ¿no? De que pues, Jesús aceptó libremente pues, ser crucificado, ¿no? Aceptó libremente pues, el designio del Padre. Jesús anticipó de la cena la ofrenda libre de su vida. Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles. En la noche en que fue entregado, en la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre. Por la salvación de los hombres, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagra a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad. Agonía en Getsemaní. El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, la acepta a continuación de manos del Padre. En su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte, Jesús ora: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado, que es la causa de muerte. Pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, de él que vive, viventis assumpta. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres, por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, y el sacrificio de la nueva alianza, que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa todos los sacrificios. Ante todo es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Jesús reemplaza nuestra desobediencia con su obediencia. Como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. En la cruz, Jesús consuma su sacrificio. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida.
El amor de Cristo no nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que la constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Sua sanctissima passione in ligno crucis nobis justificationem meruit. Por su sacratísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación. Enseña el Concilio de Trento, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna, y la Iglesia venera la cruz cantando, O crux salve spes única, salve a cruz única esperanza. Nuestra participación en el sacrificio de Cristo. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todos los hombres. Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma por Dios solo conocida, se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Resumen. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. La redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos, es decir, a amar los suyos hasta el extremo, para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. Por su obediencia amorosa a su Padre hasta la muerte de cruz, Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo doliente que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Hoy hemos visto pues lo más importante, ¿no? Para un cristiano, ¿no? Que es pues el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz. Y pues es tan importante que Jesús pues lo anticipa en la última cena, y además de que nosotros pues la repetimos en cada Santa Misa, ¿no? O la actualizamos más bien. Así pues hacemos presente el sacrificio de la cruz incluso en nuestros tiempos, y pues gracias a eso pues tenemos la redención para nosotros. Y bueno, ya nos estaremos viendo para la siguiente vez. Espero que ahora sí lo tenga para la siguiente semana, si Dios quiere. Y pues bueno, nos estaremos viendo. Que Dios los bendiga. Bye.